¿Cómo las llevan con sus otras materias? Están en las últimas instancias, me imagino. Estresado, profe. Ya sí, noviembre es bastante complicado. Ya arrancamos cansados el mes de noviembre. No voy a lograr llegar a diciembre y terminar la facultad ya. Sí, bueno, ustedes creo que el cursado lo terminan a fines de noviembre, me parece. Cerca del 20 y pico, por ahí. Bueno, nosotros arrancamos ahora con la clase de hoy, vamos a ver, ¿sí?, la segunda parte de la materia, esta segunda parte que es bastante extensa, ¿sí? Sin embargo, lo que traté de hacer es sintetizarle el programa de estudio, ¿sí?, ya que de alguna manera ustedes siempre tienen que apuntar a lo que realmente, en realidad es mi criterio, digamos, que ustedes tienen que manejar las herramientas y conocerlas, no necesariamente a profundidad dentro del campo del derecho, sino saber y conocer cuáles son los aspectos generales, cuáles son las premisas principales que ustedes a partir de ahí pueden acudir a una persona, ¿sí?, frente a una situación que tenga que ver con la legalidad o con alguna contratación o algún régimen que ustedes necesiten acudir para hacer valer sus derechos, ¿sí? En esta segunda parte nosotros vamos a empezar a desarrollar la ley de contrato de trabajo, ¿bien?, para luego continuar con la ley de concurso preventivo y la ley de quiebras, ¿sí? Vamos a ver también los delitos informáticos, o también llamado cibercrimen, ¿bien? Vamos a hacer ahí un pequeño trabajo respecto con ese tema. Donde vi que ya lo a sus compañeros. Vamos a ver también las sociedades comerciales, los diferentes tipos de sociedades que existen, así, siempre todos estos conceptos siempre los vemos en conceptos y aspectos generales, ¿bien? No se asusten si por ahí nosotros empezamos a desarrollar por ahí un poco lo que es la ley, pero es importante, por eso les había pedido que ustedes tengan el material por lo menos descargado en la computadora, si ustedes van marcando lo que nosotros vamos desarrollando en clase, ¿sí? El segundo parcial se va a tomar lo que se ve en clases, generalmente, porque nosotros no vemos a profundidad la ley de contrato de trabajo, sino que lo que hacemos es tomar algunos artículos, ¿sí? En el caso del concurso preventivo también, ¿sí? Y de igual modo, la ley de sociedades comerciales. ¿Bien? Por eso es importante que ustedes tengan ahí, así van marcando, ¿sí?, el material de estudio, así que al momento de estudiar se les resulte un poco más ameno. ¿Bien? Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, confírmenme si ven bien y si me escuchan bien. Se le escucha con un volumen un poco bajo, profe. Ok. Pero se ve bien la pantalla, sin problema. Ok. Bueno. A ver ahí. ¿Me escuchan ahí un poco mejor? O sea, quizás es porque estoy en un aula que es bastante grande, entonces como que hace un poco de eco en realidad. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, profe. Ok. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a ver la ley número 20.744 que hace referencia a los contratos de trabajo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando habíamos visto en contratos, habíamos visto la parte general de los contratos? ¿Se acuerdan un poco de esa parte? ¿Cuáles eran las condiciones que debían tener cuando hablábamos de un contrato? Que ambas partes estén de acuerdo. Bien. ¿Qué otros más? Que puede ser formal o no formal, puede ser verbal, con escribano, con algunas otras certificaciones que puedan ir exigiendo alguna de las partes. Perfecto.
Muy bien. Dentro de ella, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto la clasificación de los contratos y habíamos encontrado ahí varios tipos de contratos? En este caso, ¿sí? A diferencia de una locación de servicio, ¿sí? Nosotros vamos a ver la ley de contrato de trabajo. Bien, vamos a ver el concepto, las modalidades y algunos aspectos relevantes correspondientes a esta ley, ¿sí? Si ustedes tienen ahí la 2744 a mano, pueden ir marcando el articulado que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Este régimen parte, ¿sí?, en su artículo 2, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, del ámbito de aplicación de los contratos de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los contratos de trabajo, es importante establecer a qué se refiere cuando hablamos de contrato de trabajo o relación de trabajo. Para eso, esta ley de contrato de trabajo lo que nos hace es explicar en sus primeros artículos, ¿sí?, cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son las fuentes de regulación. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto fuentes del derecho, que habíamos visto fuentes formales y fuentes materiales? La ley, la 2744, lo primero que hace es determinar cuál es la fuente de regulación y les dice, el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas, por las voluntades de las partes y por los usos de la Profe, no se ve No se ve el PDF. ¿No se ve el PDF? No, no se ve el PDF, profe. A ver. ¿Ahí se ve? Ahora sí se ve. Ok. Sí. ¿Por qué hablo de las fuentes de regulación? ¿Sí? Porque es importante determinar cuál es el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ustedes en el artículo 4 se van a encontrar con el concepto de trabajo. La 2744 nos dice cuándo hay trabajo, cuándo se constituye un trabajo. Y les dice la ley, se constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración, ¿sí? El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. ¿Por qué es importante cuando nosotros hablamos de este artículo 4? Porque nos establece cuál es el objetivo del contrato de trabajo, ¿sí? El objeto principal del contrato de trabajo refiere exclusivamente, ¿sí?, a la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Ese es el objeto del contrato de trabajo, ¿sí? Les vuelvo a repetir. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, ¿sí? Solo en un segundo plano, solo después, ¿sí?, se entenderá que media entre las partes, es decir, entre el empleador y el empleado, una relación de intercambio, ¿sí?, y una finalidad económica. ¿Se entiende? Entonces, vayan marcando, por favor, en el primer supuesto, el artículo 4, que se refiere exclusivamente al concepto de trabajo y ámbito de aplicación. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier cosa me interrumpen si necesitan hacer alguna consulta, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Bien, pasemos ahora al artículo 7. En el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo refiere exclusivamente a las condiciones menos favorables, ¿sí?, y a la nulidad. Bien, en este supuesto, las partes, cuando nosotros hablamos de las partes del contrato de trabajo, nosotros tenemos que determinar que por un lado tenemos al empleador, ¿sí?, que puede ser público o privado, y
al empleado, que puede ser también de instancia público-privada, ¿sí? En este caso, las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, ¿sí? Convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley, que ya la vemos más abajo. ¿Qué nos quiere decir con esta primera parte de las condiciones menos favorables? ¿Sí? Que bajo ningún punto, bajo ninguna situación o circunstancia, ¿sí?, se puede contratar, ¿sí?, invocando esta ley, en la cual este contrato de trabajo tenga condiciones que desfavorezcan a los trabajadores, ¿sí?, que vayan en contra de los preceptos establecidos tanto en esta norma como en normas de a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí?, que sean contrarias a esas normas, ¿bien? Por eso les hace referencia a la nulidad. El artículo 44 refiere exclusivamente a la nulidad, que ya la vamos a ver más abajo, ¿sí? En el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí?, refiere exclusivamente el principio de la norma más favorable para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Por eso ahí les puse con rojito, ¿sí? En este supuesto, en el supuesto del artículo 9, el principio de la norma más favorable para el trabajador se refiere exclusivamente en aquellos casos en donde no podamos determinar, ¿sí?, a ciencia cierta cuál es la aplicación de la norma aplicable al caso concreto, ¿sí? Es decir, nosotros estamos por confeccionar un contrato de trabajo, pero no sabemos cuál es la normativa que se ajusta. Entonces, en ese caso de duda sobre la aplicación de normas legales, ¿sí?, siempre va a prevalecer la más favorable al trabajador, ¿sí?, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho de trabajo. O sea que cuando estemos en duda de saber cuál es la normativa que debemos aplicar a un caso particular, ¿sí?, en un contrato de trabajo, es importante, ¿sí?, siempre considerar la norma que favorezca al trabajador. Eso nos establece el artículo 9 de la ley 2744, ¿sí? Si la duda, les dice, recayese en la interpretación o el alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o juezas encargados, ¿sí?, son los que están encargados de aplicar. Ellos son los que van a decidir cuál es el sentido más favorable para el trabajador o la trabajadora, ¿sí? Entonces, cuando estamos a una instancia ya interpretativa de alcance de ley, y ya estamos en una causa en donde el juez tiene que decidir cuál es el alcance de esa ley, el juez tendrá la obligación de decidir, ¿sí?, de sentenciar en un contexto en donde se vea favorecido el trabajador, ¿sí? De ninguna manera debe contrariar, ¿sí?, el ordenamiento jurídico y las normas en el caso, digamos, que esté analizando. ¿Bien? Pasemos a los siguientes artículos. Les pido por favor que vayan marcando los artículos, ¿sí?, porque sobre lo que vemos en clase son los que vamos a tomar el examen, porque ver todo el articulado es extremadamente extenso, ¿sí? Nosotros tenemos que ver un montón. Ok. Pasemos ahora al artículo 21 y al artículo 22. Vamos a ver un poco cuáles son los elementos que componen este contrato de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo, ¿sí?, es importante determinar cuáles son sus partes, ¿sí? Entonces nos dice el artículo 21, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física, ustedes ya saben lo que son personas físicas y en contraposición a las personas jurídicas, ¿sí?, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Ustedes ahí notarán que yo les he marcado en negrita porque de alguna manera esos son los elementos que tienen que estar presentes sí o sí a la hora de hablar de contrato de trabajo, ¿bien? Entonces, repetimos, se tiene que tratar de una persona física, porque ustedes recuerden cuál era el objeto del contrato de trabajo.
Artículo 4. ¿Cuál era el objeto que nosotros habíamos dicho? Nosotros habíamos visto que el objeto era toda actividad productiva y creadora del hombre en sí. Entonces, cuando nosotros nos referimos a eso, exclusivamente tenemos que estar hablando de una persona física, ¿sí? Es el trabajo del hombre en sí mismo, es el trabajo, sí, de su fuerza creadora como persona, ¿bien? Entonces, hablamos de una persona física que se obliga a realizar actos, a ejecutar alguna obra o prestar servicios, ¿sí?, en favor de la otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, van a quedar sometidas a las disposiciones de orden público, a los estatutos, a las convenciones colectivas, ¿sí?, a los laudos con fuerza de tales, y a los usos y costumbres. Como verán ustedes, de alguna manera, acá vuelve a remarcar esto de la fuente de la regulación, fuentes de regulación de la Ley de Contrato de Trabajo, que se encuentra establecido en el artículo 1, ¿sí? Profesora, ¿me acepta en la PC, por favor? ¿Perdón? ¿Me puede aceptar en la computadora? A ver, aguardame un segundito. ¿Ahí, Facundo? Sí, gracias. Ahí estás. Les pido, por favor, encarecidamente a los que recién se van sumando, que traten de tener el material descargado, ¿sí? Así van marcando el articulado. Es importante que lo hagan ahora, ¿por qué? O después, algunos de sus compañeros, si ustedes están desde el celular o están en un lugar de trabajo que no lo pueden hacer, porque les va a resultar mucho más práctico, digamos, abocarse a los artículos que vemos en clase, ¿sí? Ok, vamos bien hasta acá. Pasemos ahora a la relación de trabajo. Cuando hablamos nosotros, ¿sí?, de las relaciones de trabajo, es importante determinar cómo se vinculan estas partes, este empleador y este empleado, ¿sí? Entonces es importante dejar establecido que cuando nosotros hablamos de una relación laboral, de una relación de trabajo, ¿sí? Entonces nos dice el 22, cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste un servicio, ¿sí?, en favor de otra. Son esos tres, ¿sí? Es cuando una persona tiene la obligación de realizar actos, de ejecutar obras o prestar un servicio en favor de otra, ¿sí?, bajo la dependencia de esa otra persona, ¿sí?, que puede ser público o privada, mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen, ¿sí? Pasemos ahora a los sujetos del contrato de trabajo. Estos se encuentran establecidos en el artículo 25 y 26 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué nos dicen? Se considera trabajador o trabajadora a los fines de esta ley a la persona física que se obligue o preste servicio en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, ¿sí?, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación. Cuando hablamos del 26, ¿sí?, porque es importante determinar cuándo hablamos de persona, de dentro de los sujetos de contrato, por un lado la trabajadora y por el otro lado la empleadora, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser considerados empleador o empleadora, ¿sí? Se refiere a la persona o también jurídica. Bien. Pegué el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Ok. Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de los trabajadores, es importante destacar que se trata de una persona física. En cambio, cuando nosotros hablamos del empleador, ¿sí?, es importante discriminar que no solamente pueden ser personas físicas o conjunto de ellas, sino que pueden tratarse de personas jurídicas. Ustedes ya conocen la distinción de personas físicas y personas jurídicas, ¿sí? Tengan o no personalidad jurídica propia que requiera los servicios de un trabajador. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, vamos viendo cuál es la relación de trabajo, cuáles son las partes, cuál es el objeto. Pasemos a lo que nos interesa. Artículo 37, objeto del contrato de trabajo. ¿Cuál es el principio general?
¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto recién que lo hemos definido al contrato de trabajo, ¿sí? Y yo les puse, ven acá le dice que en el caso del empleado, del trabajador puse una persona física, ¿sí? Por un periodo determinado o indeterminado tiempo y por el pago. Veamos eso, lo del pago, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del contrato de trabajo, ¿cuál es el objeto del contrato de trabajo? Es la prestación de una actividad personal infungible, indeterminada o determinada, ¿sí? Eso se va a establecer en el contrato al momento de su celebración. En este último caso, ¿sí? Será conforme a la categoría profesional del trabajador si se la hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. En definitiva, si cuando nosotros hablamos de un contrato de trabajo de tiempo indeterminado o determinado, a eso se refiere en esta segunda parte, ¿sí? En el caso, ¿sí?, de la determinación o indeterminación del objeto de la prestación. En este último caso es importante, ¿sí?, dejar determinado, ¿sí?, al momento de la celebración del acto, cómo va a ser el objeto de la prestación, el objeto del contrato, ¿bien? Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos de el objeto del contrato, nos estemos refiriendo exclusivamente de la prestación de una actividad, ¿sí?, de una actividad personal infungible, determinada o indeterminada. Pasemos ahora a la forma, ¿sí?, de la formación del contrato de trabajo. Se encuentran estos en el artículo 45 y en el artículo 46, ¿sí? Vamos a ver un poco esto del consentimiento. ¿Cuándo habíamos dicho que era necesario el consentimiento? ¿En qué instancia? ¿Bajo qué condiciones estaba el consentimiento? Condiciones internas y condiciones externas, profe. Bien, muy bien, ¿sí? Bueno, esta condición, ¿sí?, sigue manifiesta acá en los contratos de trabajo, ¿sí? Los contratos de trabajo, ¿sí?, devienen a posterior dentro de lo que habíamos visto como acto jurídico, ¿bien? En este caso, el consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo, ¿sí?, dirigidas a la otra y aceptadas por esta, ¿sí? Se trate de ausentes o presentes. En el caso de los ausentes es importante, ¿sí?, dar cumplimiento con las formalidades exigidas por la ley de contrato de trabajo. Bien, pero por lo pronto, la regla general o el precepto general, ¿sí?, es entre presentes. ¿Cómo ustedes, a ver, piensen un poco, cómo ustedes manifiestan el consentimiento en un contrato de trabajo? ¿Cómo lo manifiestan? Normalmente formal por escrito. La firma se hace. Exacto, mediante la firma, ¿sí? Esa es la manera, ¿sí?, de materializar el consentimiento. Yo firmo, estoy de acuerdo, acepto las condiciones establecidas por la otra parte, ¿sí?, y asumo la obligación de dar cumplimiento con la prestación, ¿sí?, debida o exigida, ¿sí?, dentro de los parámetros que se establecen en dicho contrato. ¿Bien? Ahora, el 46, ¿por qué les puse el 46 ahí? Porque hace referencia a la enunciación del contenido esencial y que bastará simplemente, ¿sí?, con la expresión del consentimiento para poder dar lugar a la manifestación del mismo, ¿sí? Les dice, bastará a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo o lo que se conceptúe habitual en la actividad de que se trate con relación al valor e importancia de los servicios comprometidos. Básicamente, ¿sí?, y ajustando el tema del consentimiento, es importante, chicos, que al momento de la celebración de este contrato de trabajo, ¿sí?, basta con la simple expresión del consentimiento para dar lugar al objeto de la contratación, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que sí.
Veamos ahora un poquito sobre la forma y la prueba del contrato de trabajo. Bien, yo generalmente cuando nosotros tenemos clases habituales, normales, siempre les llevo un contrato de trabajo para que ustedes puedan conocer, salvo los que han firmado contratos de trabajo. ¿Alguien trabaja mediante con contratación, bajo el régimen de contrataciones? Yo, A ver, ¿cómo es su sistema de contratación? ¿Quién es su empleador? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Usted tiene un contrato de trabajo, un contrato de locación de servicio? depende, o sea, yo trabajo para dos cosas. En una, bueno, tengo el contrato formal, donde en el contrato, bueno, te- acordamos el pago del sueldo, Sí, algunas pautas básicas de confidencialidad, pero después, bueno, me hicieron firmar otro extra de confidencialidad. Eh, Creo que también tenía, a ver, lo tengo por acá, no me acuerdo bien. Y en el otro ambiente de trabajo, que es como más informal, ahí simplemente tengo un contrato de confidencialidad. sí. No estoy encontrando, a ver, Ok, muy bien. pero ¿Alguien ya, más ya lo quiere busco ahí. compartir su experiencia sobre los contratos de trabajo? Yo, profe, trabajo para un call center Sí, y bueno, en el contrato también se especifica la remuneración y más que nada se basa en lo que no puedo hacer. El contrato me acuerdo cuando lo firmé, eran como, no sé, tuvimos 3 horas firmando contrato. sí, Este, y bueno, hace mucho énfasis en la privacidad, digamos, de los datos de las personas, de los clientes, sí. y bueno, de las sanciones que puedes llegar a tener. También se especifica, por ejemplo, si vos tenés algún elemento de trabajo, o si yo estoy trabajando desde casa, y hay Sí. veces que ellos nos dan las computadoras, esas cosas. Bueno, si vos tenés algún elemento de trabajo, te hacen firmar otra cosa aparte. Y bueno, la particularidad de este contrato es que a mí me lo están renovando mes a mes, vía correo electrónico. O sea, yo una sola vez lo firmé presencialmente y después me mandan, digamos, un correo diciéndome de que se me renovó por un mes más y que si acepto que envíe, digamos, mi nombre completo, el documento y no me acuerdo qué otro dato más. ¿Hace cuánto tiempo que Este, estás, Matías, con eso? hace 1 año y 2 meses. Arrancó la pandemia, entonces. Sí, justo, más o menos. Pero, profesora, ¿de qué varía eso? Porque en mi trabajo, por ejemplo, yo firmé el contrato hace 3 años y nunca más volví, digamos, a firmar una renovación de contrato ni nada de No, eso. bueno, lo que pasa es que a nosotros, o sea, cuando tomaron a los chicos, en este caso en el call center, se nos especificó que iba a ser con la modalidad esta de contrato mes a mes, porque al no estar en el call center, no te pueden, o sea, como que se la juegan mucho si te ponen de una el contrato fijo. Y están buenos porque son medio... pero a nosotros nos han dicho. Cuando uno habla de contrato de trabajo, nosotros, si bien la ley brega por los derechos de los trabajadores, es importante también tener una mirada objetiva en el sentido de decir, bueno, ustedes pónganse en los pies de la empresa y digan, voy a contratar a gente que no viene y no sé si está Claro. cumpliendo los parámetros, ¿sí? Con todo lo que sería, digamos, representar o ser la cara visible en el sentido de, digamos, de esto de manejar los datos y demás de la empresa, para con los clientes o para la asistencia telefónica, ¿sí? Con las otras redes de comunicación, digamos, o sea, las otras vías de comunicación. A lo que voy es que, por eso es importante siempre conocer desde el minuto uno, ustedes estaban sabiendo, vos acabas de decir, a nosotros Sí. nos informaron desde el primer momento de que esto iba a ser así, por este argumento, digamos, que desencadenaban en esa decisión de ir actualizando mes a mes o de ir renovando este sistema de contratación. El tema es que cuando nosotros hablamos del ámbito público y del ámbito privado, son como dos escenarios totalmente diferentes. En el ámbito privado,
queda justamente un poco más a criterio de los empleadores, ¿sí? Entonces, es como que, no es como que perderíamos más, sino que ya queda más, es un criterio un poco más subjetivo, en donde las partes que intervienen deben saber, analizar y observar bien y conocer cuál es la obligación que asumen al momento de firmar un contrato. ¿Sí? En cambio, en el Estado, como que las reglas de juego son diferentes, ¿sí? Entonces ahí la aplicación de normativa, ¿sí? De fuentes de regulación, ahí ya difieren un poco. ¿Sí? ¿Puede ser, profe, que en el Estado no puede estar más de 6 meses con un contrato así de esta modalidad? Sí, no pueden pasar mucho tiempo, ¿sí? Pero, Profesora, ¿sí? y una consulta, en la parte privada, ¿ellos están obligados por ley a hacer una renovación de contrato o ellos pueden mantener ese mismo contrato por mucho periodo, por un periodo largo, ¿no? No, en realidad no es que ellos lo renuevan automáticamente, salvo que en el contrato lo diga, que es renovación automática, ¿sí? Se renueva automáticamente, salvo que la otra parte, suponete que sea, qué sé yo, la empresa, no sé, X, sea con vos, entonces diga, bueno, esta empresa X nos dice, bueno, el contrato se va a renovar automáticamente, salvo que alguna de las partes notifique con un periodo de 30 días de anticipación, hábiles administrativos, manifestando lo contrario y rescindir dicho contrato. Entonces, a mí, por ejemplo, mientras pase el tiempo y nadie diga nada, ni una parte ni la otra, el contrato se renueva automáticamente, porque lo dice la letra de la ley, o sea, perdón, la letra del contrato. ¿Sí? profe, Yo supongo que sí, porque en mi caso, le repito, hace como 3 años que yo firmé el contrato y no me llamaron nunca más, ¿no? Por ese tema. Eso hay que leer bien la letra chiquita de los contratos, chicos. Nunca se olviden de eso. Sí, profe, ¿alguien más quiere decir algo? yo para terminar, por ejemplo, a mí cuando me mandan el correo de renovación, se me especifica que de no recibirlo al correo antes del día 20, que es el día que me renuevan, el día que entré a trabajar, digamos, el día 20 de cada mes, si no lo recibo, no, digamos, no puedo seguir trabajando. Ujú. Y el tema es que por ahí cae fin de semana y es 20 y es un sábado 20, por ejemplo, y no nos envían. Y tenemos que esperar hasta el lunes, pero Bien, sobreentendemos pero cuando que... eso, ustedes siempre esperen al día posterior hábil. Claro, Porque claro. como que toman de referencia una fecha, pero siempre se traslada al primer día hábil siguiente. Nada más que bueno, es un poco también trabajar con la incertidumbre de los empleados, ¿viste? Porque Sí, vos estás como que si seguís o no seguís, sobre todo si sos un empleado que es responsable de su trabajo y que asume la obligación de cumplir con lo que uno se obliga, ¿sí? Justamente. Pero hay otros supuestos en donde no le dan la seriedad que significan, entonces bueno, también es como que compensa por el otro lado esto pero bueno, sí, ustedes nunca se olviden, lo que acuerdan las partes es ley para las partes. Así que por eso siempre lean bien los contratos, ¿sí? Sobre todo los contratos de trabajo y cuál es la normativa que se aplica. Bien, porque por ahí, sobre todo en el ámbito privado, en el afán de ser justamente privado, se termina como desvirtuando cuáles son mis derechos como trabajador, ¿sí? Pasados los 6 meses, digamos, el régimen tiene que modificarse, sobre todo en el ámbito público, ¿sí? De ahí es un poco más, pero bueno, hay gente que es contratada por más tiempo y bueno, y se demora, ¿sí? Su modificación, su regulación en su trabajo. Entonces... Eso le iba a preguntar, profesora, disculpe. Sí. Si él ya lleva, por ejemplo, si llevan 12 o 14 o 16 renovaciones consecutivas, ¿no se puede presumir, digamos, que es una relación continua, digamos, o pueden mantenerse indefinidamente las renovaciones mensuales? No necesariamente, hay que leer lo que dice el contrato. En el caso de los monotributistas, digamos, tienen un periodo de vigencia, son contratos de locación de servicio. Entonces, tienen un periodo de inicio y fin, y vos al estar inscrito como monotributista, no, digamos, no hay responsabilidad, o sea, no hay una obligación por parte, qué sé yo, dando un ejemplo desde el organismo estatal, ¿sí? Digamos, traspasarlo como a la planta permanente, ¿sí? Es diferente el régimen de los contratados, por eso
es importante que ustedes sepan bien lo que firman, porque eso dice en la letra de los contratos. Eso está establecido. Así como su compañero recién dijo, a nosotros nos informaron y está previsto de que mes a mes nos actualizan, nos renuevan. Esto también está previsto en los contratos, ¿sí? Ok, me gusta que se interesen. Esta es una herramienta muy válida para ustedes. Siempre les digo en las otras comisiones anteriores, impriman la ley de contrato de trabajo, traten de descargarla como con las últimas modificaciones, porque siempre hay alguna que otra modificación, ¿sí? En algunas partes del articulado, y ténganla ahí escondidita en algún sucuchito de la casa, porque cuando ustedes necesiten acudir, ¿sí? O cuando a ustedes se les presente una oportunidad laboral, es importante que ustedes puedan saber qué es lo que están firmando, ¿sí? Porque por ahí a veces pasa de que uno quiere como preguntar, pero no quiere quedar como que no tiene conocimiento, o como que no sabe, o quizás no me animo, o soy muy introvertido y no quiero como preguntar mucho, porque quizás eso me condiciona a lograr, ¿sí?, la firma del contrato. Entonces es importante que ustedes puedan conocer cuáles son las herramientas de las cuales pueden valerse, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora un poquito sobre Puede ser que más de 4 años no te pueden tener renovando, que ya te tiene que pasar a planta permanente o algo así. Sí, digamos, es la regla general, pero hay excepciones. Bien. Por eso muchas empresas no hacen periodos tan extensos, sino que prefieren renovar o ir cortando los plazos. Entonces de esa manera comprueban de que no hay una continuidad, como recién decía su compañero. Bien, ¿alguien quiere compartir alguna experiencia en particular respecto de los contratos? De algún contrato que hayan firmado, alguna experiencia en el trabajo? Profe, conozco casos de familiares, gente que conozco que trabaja en el Estado, por ejemplo, en la municipalidad, y que le renuevan todos los años el contrato y que nunca quedan en planta permanente y cosas así. Hace rato dijo que usted que en el Estado como que estaba obligado, creo que a los 6 meses, a dejarlo en planta permanente. No es que están obligados, hay reglas generales, ¿sí? Pero siempre es importante ver lo que dice el contrato de trabajo. No es lo mismo un contrato de trabajo que un contrato de locación de servicios. No es lo mismo. Claro, en el Estado están los famosos contratados, que son, digamos, los que tienen el contrato básicamente por el periodo, digamos, ¿sí? Por el periodo de 4 años, por lo general. Y en esos contratos dejan establecido cuál es la obligación que tienen las partes y cuáles son las que se deslinda, en ese caso del Estado. Ustedes fíjense en que en esos contratos no hay una continuidad, hay un principio y un fin, se corta, hay un principio y un fin, se corta. Y eso lo que hace es, digamos, como habilitarle la puerta, en este caso a la municipalidad, como siguiendo el ejemplo de su compañero, ¿sí?, de extender, digamos, es como una forma de zigzaguear, ¿sí?, las obligaciones que tiene para con estos trabajadores. Ok, bueno, sigamos que tenemos como bastante para caminar en este tema. Nosotros tenemos que ver la forma y la prueba de los contratos. Esto se encuentra establecido en el 48, en el 49 y en el 50 cuando refiere a la prueba. En el caso de la forma de los contratos de trabajo, las partes pueden escoger libremente sobre las formas a observar, ¿sí?, para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en casos particulares. ¿A ustedes qué les parece este artículo? ¿Les parece que realmente es así? Porque acá la ley, está muy linda la ley, pero hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, yo diría, si a mí me preguntan qué opino sobre este artículo, yo en realidad no es que las partes pueden escoger libremente. Generalmente
no la escogemos libremente, sino que a mí se me presenta la oportunidad y es como tómalo o déjalo. Las condiciones ya vienen previstas, ¿sí? Quizás en algunos supuestos sí habiliten a las partes a ir adecuando, por ejemplo, un contrato deportivo, ¿sí? En donde las cláusulas y las normativas, por ejemplo, de rescisión, pueden ir pactándose, ¿sí? Se emite el contrato, se lo pasa a la otra parte para que lo analice, para que haga las observaciones pertinentes que considera como para evaluar, ¿sí? Y luego se van ajustando en función a los intereses propios de cada una de ellas, ¿bien? Ahora, cuando hablamos del artículo 49 sobre la nulidad por omisión de la forma, ¿sí? Hay algunos contratos que deben, ¿sí?, cumplir con una cierta forma, y si no lo cumplen, caen en nulidad, ¿sí? Es como que nunca hubiesen existido. Les dice el 49, los actos del empleador para cuya validez esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo exigieran una forma instrumental determinada, se tendrán por no sucedidos cuando esa forma no se observare, ¿sí? ¿Se entiende el artículo? Hay contratos en donde me exige una cierta forma, ¿sí? Si yo no cumplo con esa forma exigida, el contrato nunca existió, no se lo tiene por sucedido, ¿bien? No obstante el vicio de la forma, el acto no es oponible al trabajador, ¿sí? Pasemos a la prueba. Cuando nosotros hablamos del artículo 50, en el artículo 50, cuando refiere a la prueba, es importante determinar que el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y los previstos en el artículo 23 de esta ley, ¿sí? En este artículo 23, ¿sí?, se encuentran establecidos cuáles son las formas por las cuales yo puedo probar la existencia del contrato, ¿sí? Profe, ¿qué quiere decir no obstante el vicio de la forma, el acto no es oponible al trabajador? No entiendo esa parte. A ver, ahí les dice que la nulidad por omisión de la forma, es decir, no cumplí con la forma. Entonces, independientemente del vicio de la forma, es decir, que el contrato, yo no lo puedo oponer al trabajador. El acto no es oponible al trabajador, porque el trabajador lo firmó, ¿sí?, pero desconocía, hubo un desconocimiento por parte del trabajador. Entonces, en ese caso la empresa no puede, digamos, dejar de cumplir con la obligación sobre lo que asumió con el trabajador. Por eso les dicen, no obstante el vicio de la forma, el acto, ¿sí?, no es oponible al trabajador. Ah, bien, 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 gracias. Bien, pasemos ahora a esta parte que para mí es de las más importantes, que es la que refiere a los derechos y a los deberes de las partes. Estos se encuentran dentro de esta ley en el artículo 62 y 63, ¿sí? Veamos la obligación genérica de las partes. Las partes, nos dice esta ley, están obligadas, tanto activa como pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo apreciadas con criterio de colaboración y solidaridad. Bien, ¿qué nos dice básicamente esto? ¿Sí? Que las partes están obligadas, tanto el empleado como el empleador, ¿sí?, no solamente en lo que refiere en los términos del contrato, que es lo que nosotros estamos firmando, estamos asumiendo esta obligación, sino en todos los comportamientos que surgen a posterior y que tengan vínculo con este contrato, ¿sí? Todos aquellos actos, ¿sí?, en donde de alguna manera se vinculen al objetivo de este contrato, ¿sí? A los que resulten de esta ley, por eso ustedes siempre van a encontrar esta parte, a los que resulten de esta ley, a los que resulten a los de los estatutos profesionales, porque los estatutos profesionales son normativas que se tienen en cuenta a la hora de la confección de los contratos de trabajo, ¿sí?
A las convenciones colectivas de trabajo, que son las que bregan por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Que son apreciadas como criterios de colaboración y solidaridad. O sea, siempre tanto los estatutos como las convenciones se encuentran presentes y acompañan, ¿sí?, al desarrollo de la consecución de este contrato de trabajo. ¿Bien? Pasemos ahora al principio de buena fe. En el caso del principio de la buena fe, las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador. Tanto al momento de la celebración, ahí dice tanto al celebrar, al ejecutar o al extinguir el contrato o la relación de trabajo. Es decir, durante todo el proceso de inicio a fin de un contrato, ¿sí?, es importante que las partes se ven obligadas a obrar de buena fe. ¿Bien? Deben obrar a lo que se considera como un buen trabajador, un buen empleador. Pasemos acá a estos cuadritos que son los que me interesan, ¿sí? En donde dentro de la ley de contrato de trabajo nosotros tenemos que ver los derechos y los deberes de los empleadores y los derechos y los deberes, ¿sí?, de los trabajadores. Veamos cuáles son los derechos del empleador. La primera es la facultad de organización, ¿sí? La facultad de dirección, la facultad de control, el poder reglamentario, facultar, ¿sí?, todo lo que es el sistema interdisciplinario de los trabajadores, ¿sí? Como así también, en el artículo 66, el empleador tiene la facultad de modificar cuáles son las condiciones del contrato. Y ahí, recuerdan cuando recién les hablábamos del artículo anterior que hacía referencia a esto de que las partes pueden pueden elegir libremente. Ahí hay una contradicción, a mi modo de ver, en el articulado, ¿sí? Porque si las partes pueden elegir libremente, acá se le otorga en el artículo 66 se le otorga la facultad en el caso al empleador, ¿sí? Que es lo que ustedes habitualmente conocen, ¿sí? Al momento de que ustedes firman algún contrato, ya las condiciones como que vienen de antemano. Y en el caso de los deberes del empleador, tiene el deber de pagar la remuneración, el deber de seguridad, de protección al trabajador, ¿sí?, de ocupación, de diligencia, de no discriminar, de formación profesional y el deber de información. En el caso de los deberes de no discriminar, actualmente en el ámbito laboral, tanto público como privado, empezaron a surgir capacitaciones respecto a esta temática, como ustedes conocen, respecto a la ley Micaela, ¿sí?, que es una tratativa importante a la hora de impartir el conocimiento sobre las tratativas de perspectiva de género, ¿sí?, que es un tema que está muy álgido y que es importante tener conocimiento, ¿sí?, para así generar un buen clima, un buen ambiente laboral dentro de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, ¿bien? Bien, profe. Pasemos a los derechos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, dije que bien. Ok. Cualquier cosa, chicos, ustedes me interrumpen, porque por ahí no los veo a todos, ¿sí? Como estoy con la pantalla, entonces voy viendo lo que ustedes van mirando. Cuando hablamos de los derechos y los deberes de los trabajadores, ¿sí?, es importante determinar, por un lado, los derechos y por un lado los deberes. Generalmente, chicos, se toma este tema, derechos y deberes de los trabajadores, derechos y deberes del empleador. Creo que en la gran mayoría de los casos siempre se pregunta esto, ¿sí?, porque es como el núcleo de este tema que estamos desarrollando, ¿sí? Los derechos de los trabajadores son, entre otros, las invenciones o los descubrimientos, ¿sí?, el derecho a la formación profesional, la percepción del salario, la ocupación efectiva, y ahí es donde nosotros podemos como armar un debate sobre, bueno, cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de incorporar gente en la planta permanente y cuáles son los criterios, digamos, que dejan a un lado, que apartan a los trabajadores, ¿sí?, en función al cumplimiento o no de sus obligaciones dentro del régimen del contrato, ¿sí? Cuando hablamos de igualdad de trato y de no discriminación, también, ¿sí?, está dentro de los derechos de los trabajadores a no ser discriminados, a tener una igualdad en el trato. Y en el caso de los deberes, refiere exclusivamente al deber de diligencia y de colaboración, al deber de fidelidad, ¿sí? Hay algunos que tienen también el deber de la exclusividad, hay algunos contratos en donde se les exige tener exclusividad, por ejemplo, con los artistas, ¿sí?,
los artistas cuando firman sus contratos de trabajo, por ejemplo, con algún canal, dentro de las cláusulas, ¿sí?, de condiciones, establecen el deber de exclusividad, es decir, no hacer notas o no participar en otros canales, ¿sí?, que sean la competencia con del canal en donde firmó contrato de trabajo, ¿sí? El deber de obediencia también, la custodia de los instrumentos de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con el instrumental, es importante asumir la responsabilidad, ¿sí?, del cuidado, ¿sí?, del mantenimiento de los mismos, la responsabilidad por los daños y el deber de no concurrencia, ¿sí? Es importante cuando nosotros hablamos de esto, ¿por qué? Porque de alguna manera marcamos cuáles son los lineamientos tanto de el empleador como el empleado, ¿sí? Tanto en sus derechos como obligaciones, ¿sí? Profe, la responsabilidad por los daños, eso sería en caso intencional, calculo. Exacto, obviamente que es todo pasa por un proceso evaluativo, ¿no? No es que simplemente, digamos, le otorgo la responsabilidad, ¿sí? Es por la pérdida. A ver, por ejemplo, hay instituciones en donde en determinadas áreas, ¿sí?, se encuentran los bienes patrimoniados y hay una persona, que generalmente es el jefe del departamento, jefe del área, quien asume la obligación de la custodia y el cuidado de esos elementos, ¿sí? Claro, por ejemplo, a veces los cajeros se escucha decir mucho que si falta plata tienen que poner el bolsillo. No sé si incluiría eso. Y muchas veces, mucha gente que trabaja de cajero o algo así, por ahí cuando o trabaja en un kiosco, cuando falta plata, por ahí ponen del bolsillo. Sí. Y en ese supuesto, ¿cuál sería? Perdón, capaz que estoy a los deberes, a Claro, la responsabilidad por los daños. claro, pero no sé si, no debería, no creo que no está bien eso, igual. En realidad ese sería como un deber de diligencia y de colaboración, digamos, pero eso después, a mi entender, el trabajador, digamos, es como que, a ver, entre comillas, es como que se fuese, como que haría un préstamo, pero lo vuelve a tomar, porque eso forma parte de algo de él, digamos, ¿sí? No está en plata de su bolsillo, por lo menos es lo que tengo entendido yo, ¿sí? Claro. Pero en este caso, siguiendo el ejemplo, yo lo ubicaría dentro de los deberes de diligencia y de colaboración. Justo en ese momento la caja no tenía, entonces para salir al paso con el cliente, digamos, ejerzo esto del deber de colaboración, ¿sí? Me demuestro colaborativo frente al entrega del cambio, ¿sí? Pero no es que yo termino perdiendo, ¿bien? Claro, pero yo hablaba más en el caso del arqueo de caja cuando falta plata, por cualquier cosa. Bien, claro, sí, es justamente en ese supuesto, ¿sí? Cuando se hacen eso. Bien, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Ok, quiero tratar de que terminemos de ver esto y recién estamos como por la mitad. Bien, veamos un poco sobre las modalidades del contrato de trabajo, ¿sí? No se olviden de ir marcando todos estos artículos porque sobre esto son los que se preguntan. Veamos un poco los principios generales respecto de las modalidades del contrato de trabajo. La indeterminación del plazo, ¿sí? El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias, ¿sí? Ahí creo que su compañera, que hace rato había preguntado, ven, de a poco vamos como ubicando los ejemplos de cada uno de ustedes en la normativa. En este supuesto, el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. En algunos contratos se fija de manera expresa, o sea, dice periodo de vigencia del contrato, 2 puntos, del 1 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Pero hay otros supuestos en los que no. En esos supuestos se los entiende como tiempo indeterminado, ¿sí? ¿Cuál es el otro supuesto? Que las modalidades de las tareas o de las actividades razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Por ejemplo, que a mí me den un contrato, o sea, yo firmo un contrato para la cosecha de frutilla. Yo ya sé cuál es el periodo, ¿sí?, de la cosecha de frutilla. Entonces, en ese caso, la tarea que yo voy a hacer, que es la recolección de las frutillas, ¿sí?,
justifica cuál es digamos, el no establecimiento del periodo expresamente, pero la modalidad de la tarea que yo hago sabemos que es desde, por decirlo un tiempo, desde julio hasta septiembre, ¿sí? ¿Se entiende? La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, ¿sí?, que exceda de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo, convierta el contrato en uno por tiempo indeterminado. ¿Bien? Por eso, cuando recién su compañero me hablaba sobre el ejemplo este de la municipalidad que los van renovando permanentemente, es porque seguramente sí tienen en cuenta las exigencias previstas en el apartado B. Entonces, en ese caso, las obligaciones son diferentes. No es lo mismo un contrato de trabajo con una indeterminación de plazo a cuando el plazo se encuentra de manera manifiesta y expresa determinado dentro de él, ¿sí? Porque las obligaciones que surgen como consecuencia o como efecto de esos contratos son diferentes, ¿sí? Veamos cuál es el alcance. El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social por límite de edad y años de servicio, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en esta ley. ¿Sí? Es muy raro que los contratos sean por plazos indeterminados. Es como una vía excepcional. Generalmente tienen plazos de vigencia, ¿sí? Pasemos a la prueba de los contratos de trabajo. La carga de la prueba, ¿sí?, es decir, sobre quién recae, ¿sí?, la prueba de que el contrato es por tiempo determinado, estará a cargo del empleador. En el 92 bis, ¿sí?, que es un anexo a este artículo 92, nos dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los 3 primeros meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232. ¿Sí? En los contratos, hay uno de sus compañeros que habló sobre los contratos de los call centers, ellos utilizan estas herramientas, ¿sí? Generalmente los ponen a prueba durante los 3 meses y en función a parámetros discrecionales, digamos, propios de ellos, deciden darle continuidad o no, porque se invocan el artículo 92 bis, entonces ellos pueden, digamos, rescindir, extinguir la relación sin expresión de causa, pero sí o sí ellos tienen la obligación de preavisar. El problema es que muchas veces en ese preaviso es donde se sucede que no le dan cumplimiento con el tiempo establecido según estos artículos, ¿sí?, que son los 15 días, no pudiendo contratar al mismo trabajador más de una vez, utilizando el periodo de prueba. En ese supuesto, a veces pasa de que hay como una incongruencia de plazos, entonces ahí es donde se traba la litis, digamos, y es donde empiezan a intervenir los abogados para resolver la situación, ¿sí? Es un poco más complejo, pero en definitiva a eso le apuntan este artículo 92. Bien, este 92 es muy importante, ¿sí? En la tercera parte del 92, ustedes tienen el 92, 92 bis y el 92 ter, ¿sí? En este caso se refiere exclusivamente al contrato de trabajo a tiempo parcial. En este supuesto, el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud de la cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo. ¿Bien? Establecida por ley o por convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. ¿Bien? Es decir, este artículo lo que hace es marcar cuáles son los parámetros y cuál es la relación entre la remuneración y el tiempo trabajado. En este caso, que es a tiempo parcial. ¿Sí? Sigamos viendo. En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias,
salvo el caso del artículo 89 de la presente ley. La violación del límite de jornada establecida para el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiese efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven del incumplimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso es importante leer como puntillosamente el contrato. ¿Sí? Discúlpenme que les repita tanto, pero a veces pasa de que no leemos los contratos. A mí me pasa muchas veces que en el apuro no le doy la importancia que merece su lectura, su comprensión, su interpretación, preguntar, ¿sí? Consultar. Veamos el artículo 93 que refiere exclusivamente a la duración, ¿sí? El contrato de trabajo a plazo fijo. Recién habíamos visto del contrato de trabajo a tiempo parcial, ¿sí? Veamos a plazo fijo. En el caso del contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, o sea, hasta el periodo de vigencia, no pudiendo celebrarse por más de 5 años. ¿Bien? La obligación de preavisar la conversión del contrato. Las partes deben preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 1 mes, ni mayor de 2. ¿Sí? ¿Se entiende la regla? O sea, yo tengo la obligación de avisar con 30 días de anticipación. ¿Sí? Pero que no exceda, o sea, no mayor de 2 meses, no mayor de 60, ¿bien? Entonces tiene que ser como cercano, respecto de la expiración del plazo convenido. O sea, si mi plazo fue, por ejemplo, el 31 de diciembre, ahí finalizaba, yo tengo la obligación de 1 mes antes ya dar preaviso sobre la extinción del contrato, ¿sí? Salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 1 mes. Como es en el caso de su compañero. En el caso de su compañero, que el contrato es por 1 mes, él no tiene la obligación de preavisar. ¿Sí? Aquella que lo omitiera, les dice la ley, se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originariamente y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo. En definitiva, lo que nos interesa es la primera parte, que es el deber de preavisar, ¿sí? Y este periodo de los 30 días, ¿sí? Antes de la finalización del contrato. Bien, artículo 96 y 98 sobre los contratos de temporada. ¿Alguna vez firmó algún contrato de temporada? No me digan que se fueron a Carlos Paz, porque no creo. Bueno, salvo los famosos que hacen contrato de temporada cuando se van a sus obras de teatro, ¿sí? Nosotros, los seres mortales, la gente normal, trabaja en su lugar, en su provincia. En este caso, los contratos de trabajo de temporada son justamente esos tipos de contratos, ¿sí? Que duran una temporada. Por ejemplo, las cosechas también son contratos de trabajo de temporada, ¿sí? Nos dice el 96, habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originadas por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente. Y está sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad, ¿sí? Acá el ejemplo de la cosecha de la frutilla sería factible, ¿bien? En el artículo 98 refiere de los comportamientos de las partes a la época de la reiniciación del trabajo y sobre la responsabilidad. ¿Qué nos dice el 98? Con una antelación no menor a 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador debe notificar en forma personal o por los medios públicos correspondientes a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación de contrato, ¿sí? La relación o contrato de trabajo, en los términos, ¿sí?, del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de 5 días de notificado, ya sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y por lo tanto responderá por las consecuencias de la extinción del mismo. ¿Sí? En esta última parte no van a tener mayores inconvenientes porque lo que hace es ir describiendo las diferentes modalidades de los contratos de trabajo. ¿Sí? Veamos otro, los contratos de trabajo de grupo o de equipo. Nos dice el 101,
¿sí? Nos refiere exclusivamente a la relación directa con el empleador, la sustitución de integrantes, el salario colectivo y la distribución. Cuando hablamos de un contrato de trabajo de grupo o por equipo, cuando el mismo se celebrase por un empleador con un grupo de trabajadores que actuando por intermedio de un delegado, representante, ¿sí? Puede ser un delegado o un representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquel. El empleador tendrá respecto de cada uno de los integrantes del grupo individualmente los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? El grupo tiene los mismos deberes y obligaciones, ¿sí? Previstos. ¿Podría ser el ejemplo en la cooperativa eso? Sí. Digamos que sí, tengan en cuenta que la cooperativa está dentro de lo que son las sociedades, tiene otra figura, pero en cuanto a lo que es la actividad en sí misma, sí. Generalmente un contrato de trabajo de grupo por equipo generalmente es, a ver, es cuando, por ejemplo, ustedes alguna vez trabajaron con algún contratista, cuando le dicen así. El contratista es el que tiene un grupo, si ustedes contratan con un grupo de personas para hacer un determinado trabajo, por ejemplo, la construcción de unas oficinas, ¿sí? Para alquilar. Entonces ustedes necesitan contratar a gente, a un grupo de personas que trabajen. Entonces, en este caso, el empleador tendrá respecto de cada uno de los integrantes del grupo individualmente los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley. Es decir, por sobre todo el grupo, a todos asumen las mismas obligaciones y deberes, ¿sí? Del empleador respecto de sus trabajadores, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo. O sea, independientemente de cuál es el trabajo que hace cada uno de ellos, el empleador asume la obligación de manera igual para con todos los integrantes del grupo, ¿sí? Sí, profe. Veamos la extinción de los contratos de trabajo. El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto, indemnización, ¿sí? Además de la que corresponda al trabajador por su actividad en el empleo. Cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador, el preaviso, ¿sí? Cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente. En el supuesto de que quien solicita, digamos, es el trabajador, debe ser de 15 días. En el caso del empleador, de 15 días cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba y de un mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no superen los 5 años y 2 meses cuando fuere superior, ¿sí? Estas son como las reglas que hay que tener en cuenta a la hora de preavisar, ¿sí? Para dar lugar a la extinción de un contrato de trabajo, ¿sí? Sí, profe. Ok, ya terminamos. Veamos un poquito la indemnización sustitutiva. El 232 nos dice sobre la parte que omite el preaviso. O sea, ¿qué sucede cuando se omite el preaviso? ¿Sí? La parte que omita el preaviso, es decir, trabajador o empleador, que se olvide de preavisar o lo otorgue de un modo insuficiente, es decir, no cumplió con la regla dicha recién, ¿sí? Deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231, o sea, sobre ese mes, ¿sí? En el caso del comienzo del plazo y la integración de la indemnización con los salarios del mes de despido, los plazos del artículo 231 dentro de esta ley correrán a partir del día siguiente, ¿sí? Al de la notificación del preaviso. Por eso es clave, digamos, cumplir con los requerimientos del preaviso, ¿sí?
Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido, ¿sí? Estas son como reglas ante el incumplimiento de la obligación de preavisar, ¿sí? Entonces acá va marcando cuál es la obligación que tiene el empleador en el caso de no haber dado cumplimiento con el preaviso en los términos exigidos por la ley, ¿sí? La integración del mes de despido, ¿sí?, que eso también se paga, no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el 92 bis. Ustedes tengan en cuenta que en la integración del mes de despido, ¿sí?, es lo que justamente te pagan en ese mes donde vos preavisaste que ya, o sea, o te avisan que ya no vas a trabajar más. Entonces, en ese caso, cuando estamos en un periodo de prueba, es decir, de esos 3 meses que habíamos dicho hace rato, ¿sí?, no se paga la integración mes de despido, ¿sí? Porque estás en ese periodo de prueba, entonces no hay obligación, o sea, no tiene obligación el empleador, ¿sí?, de poder, de pagar con eso, ¿sí? Bien, siguiendo el tema de la extinción del contrato de trabajo, puede ser por voluntad concurrente de las partes, ¿sí? O de manera unilateral. En el caso de forma unilateral, recién vimos de la importancia de la obligación de preavisar, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de esta? Ahora, las partes, en el 241 nos dice, por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, ¿sí? Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca, ¿sí?, el abandono de la relación, inequívocamente el abandono de la relación. Pero en definitiva, ¿sí?, como que la regla general es que es por mutuo acuerdo, pueden extinguir el contrato. Ahora, igualmente se considerará que la relación laboral finiquita, termina, ¿sí?, si resulta del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, ¿sí? Por ejemplo, que desaparezca una de las partes, ¿bien? Bien, por último, vemos la extinción del contrato de trabajo, ¿sí?, con su justa causa. ¿Qué nos dice el 242? Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación, ¿sí? Entonces, cuando hay una justa causa que están enmarcadas dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, una de las partes, ¿sí?, mediante una denuncia, puede determinar cuáles son las obligaciones, ¿sí?, que resultaron, que configuraron injuria y que no consientan la prosecución. Entonces, frente a ante esa situación, ¿sí?, se puede dar lugar a la extinción del contrato. Bien, la valoración deberá ser hecha de manera prudencial, ¿sí?, por parte de los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo y según lo dispuesto en la presente ley, en las modalidades y circunstancias personales en el caso, ¿sí? En estos supuestos es importante a la hora de hablar de una justa causa, no solo que enmarquen dentro de lo que son las fuentes de regulación que nosotros lo vimos allá en el artículo 1 de esta ley, ¿sí?, sino también cuando les dice en esta segunda parte que la valoración de esta circunstancia en donde estamos hablando de una circunstancia en donde interviene la injuria y que ha ocasionado un grave perjuicio a una de las partes, ¿sí?, y que ella no lo hayan, o sea, no hay un consentimiento, entonces habilita a la otra a exigir la finalización, la extinción del contrato, debe ser tratada de manera prudencial por los jueces, ¿sí?, donde tienen que tener en consideración todos los elementos que son relevantes y que constituyen, ¿sí?, a la hora de tomar decisión,
respecto de cómo se da lugar a la finalización del contrato, ¿bien? Y bueno, esta última parte refiere a los montos de la indemnización, ¿bien? Ustedes tienen esta parte que es la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta de disminución del trabajo, ¿sí? Y acá podríamos encuadrar dentro del contrato de trabajo por fuerza mayor en los casos en donde en Estados Unidos, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, que fue una situación, un contexto a nivel internacional de fuerza mayor, ¿sí? Que nos vimos afectados, ¿sí? Se produjo la extinción de miles de millones de contratos de trabajo, ¿sí? Hablamos del país capitalista número 1 por excelencia, ¿bien? Entonces, en este supuesto, en el 247 nos dice nuestra ley, en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta de o disminución de trabajo, no imputable al empleador, ¿sí? Está fehacientemente justificado, ¿ven? O sea, cumple con todo el trabajador, tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley, ¿sí? Que de hecho sí la recibieron, pero no dentro del marco de indemnización, ¿sí? Como que establecieron otras figuras. Ya si logro encontrar, ya les voy a pasar por el grupo, ¿sí? En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Eso es algo como que la jerga del régimen contractual como que se conoce, ¿sí? Siempre se empieza en los supuestos de baja, de despidos, siempre se empieza con la gente de menor antigüedad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviera menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad. Este artículo, chicos, si bien es importante, pero no necesariamente lo pedimos. ¿Por qué? Porque es como muy específico, ¿sí? Porque hace exclusivamente a la indemnización por antigüedad, el monto y quiénes son los beneficiarios, ¿sí? Ya es como, es más que nada como que suma, ¿sí? O amplía esto de la indemnización por antigüedad, por daños, ¿sí? Cuando se finaliza, cuando se extinguen los contratos, cómo se desarrolla esta instancia sobre la indemnización, ¿sí? En el caso, el 248 le dice que en caso de muerte del trabajador, las personas que están enumeradas en el artículo 38 del decreto de ley 18037 tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo en el orden y prelación así establecidos a percibir una indemnización igual a la prevista en el 247 de esta ley. A los efectos indicados, queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fuese soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un periodo de 2 años anteriores al fallecimiento. A mi entender, esta normativa, ¿por qué les digo que no? Porque este es uno de los tantos artículos en donde al haber cambiado la constitución o la conformación de los grupos familiares, queda como muy ajustada a un determinado tipo, ¿sí? Entonces acá hay como que rever la redacción del articulado a fin de dar cumplimiento, ¿sí? Con las exigencias justamente del 248. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador. Ahí tendría que decir tendrá, y presentándose igual derecho tendrá la persona, ¿sí? Que o la persona conviviente con el trabajador, ¿sí? Por eso le digo como que ha quedado un poco, no es la palabra desvirtuado, pero que ha quedado como desfasado con las modificaciones que tuvo el Código Civil, ¿sí? Pero esto les dice, siguiendo el 248 de la ley, tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviesen divorciados o separados, de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiese mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. ¿Ven? Es como que quedó un poco desfasado en el tiempo. Entonces, hoy actualmente, con las modificaciones que hubo en el Código Civil, como que hay una incongruencia en, bueno, cómo se ajusta la ley ante estas circunstancias y cómo se da cumplimiento con la obligación de indemnizar a los beneficiarios. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, en la última parte les dice que la indemnización es independiente de la que se reconozca a los causavientes, del trabajador o la trabajadora por la ley de accidente y trabajo, según el caso y de cualquier otro beneficio
que por las leyes, convenciones colectivas, seguros, actos o contratos de previsión le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento. Eso generalmente cuando uno entra a un lugar a trabajar, lo primero que se hace es, además del tema previsional, también se establece cuáles son los seguros de vida, los bancos también te ofrecen seguros de vida, o sea, independientemente de una cosa, de la indemnización por antigüedad, el monto y los beneficios, también está, ¿sí?, justamente en paralelo, ¿sí?, la indemnización que corresponda como consecuencia de un accidente de trabajo, ¿bien? Y por último, yo les dejé acá, como bien marcadito, cuáles son los caracteres de los contratos, porque a veces pasa que yo, cuando les pido definición de los contratos, caracteres, ¿sí?, y les digo artículo tanto, modalidad, contrato de trabajo a tiempo parcial, como que los caracteres no dicen, ¿dónde están los caracteres, profe? Porque está la ley y no es como que no los pueden extraer. Entonces, en la última imagen les separé cuáles son los caracteres específicos, ¿sí?, o especiales, ¿sí?, y los que están en todos los contratos. Los caracteres comunes son el consentimiento, la capacidad y el objeto y la causa, que nosotros lo vimos cuando vimos contratos, parte general, cuando vimos actos jurídicos, ¿sí? El consentimiento tiene que estar en todos los contratos, a mí nadie me puede obligar a firmar un contrato. La capacidad, o sea, tener el discernimiento de poder distinguir y asumir cuáles son las consecuencias de mis actos, cuál es el objeto y la causa, es decir, qué es lo que motiva el contrato y cuál es la prestación que yo asumo cumplir, ¿sí? No sé, ya sea de una prestación, de un servicio, de un contrato de obra, ¿bien? En el caso de los especiales son conmutativos, son consensuales, son sinalagmáticos, o también se denominan bilaterales los contratos, ¿sí? Son de tracto sucesivo, ¿sí?, justamente por la consecución de los efectos que surgen a partir de él, son onerosos y son personales. Van a depender de qué tipo, podemos hablar de contratos onerosos o personales, y dependiendo de que si yo hago, por ejemplo, un contrato con algún artista plástico porque quiero armar un mural en una institución que haga referencia a alguna temática, ¿sí?, por darles un ejemplo. Entonces, bien, hasta acá es el tema de la ley de contrato de trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Creo que no todavía, profe. Ok, es importante que ustedes lean primero, vean la ley, pueden ir marcando todas las dudas. Para la próxima clase me dicen, profe, necesito que veamos tal parte, ¿sí? Pueden valerse de los recursos de internet y buscar normativa, pueden buscar jurisprudencia, pueden buscar ejemplos, ¿sí?, que les sirvan para poder encontrar, ¿sí? Entonces, no, ahora sí entiendo, con el ejemplo sí lo entiendo, porque por ahí es tan teórico, tan estructurado, que por ahí se dificulta a la hora de poder trasladarlo a la práctica, ¿sí? Profe, ¿cómo puedo buscar jurisprudencia sobre este tema, digamos, o sea, específicamente? Porque con los temas anteriores intenté buscar y no, o sea, seguramente debe haber un millón de ejemplos, pero... Bien, cuando ustedes vean, miren, cuando ustedes, por ejemplo, vean contratos de trabajo a tiempo parcial, pueden poner en el Google directamente jurisprudencia que refiere, pueden poner jurisprudencia más tiempo parcial, contratos de trabajo, ley 2744. Y les despliegan un montón de, digamos, de diferentes páginas y pueden ir navegando y van recolectando información. Hay algunos que son de acá de Argentina y hay otros que son de afuera, ¿sí? Pero en definitiva a ustedes les sirve para poder saber cómo es el desarrollo de esos contratos de tiempo parcial, ¿sí? Dándoles un ejemplo sobre eso, pero así pueden buscar con el resto, ¿sí? Bien, gracias. Profe, Sí. ¿cómo es el tema, cómo ver también derechos reales o eso ya no? Vamos a ver si tenemos tiempos de ver derechos reales, porque derechos reales era de la primera parte. Claro, por eso, digamos, y ya hemos ido al contrato y... Los chicos me dijeron debería que el 28 de noviembre tienen que estar las planillas y nosotros estamos como muy jugados con el tiempo. Entonces, hoy por lo menos ya vieron todo esto. A nosotros nos queda por ver sociedades, nos quedan por ver concurso y quiebras, y nos queda por ver cibercrimen, ciberdelito, que siempre llegamos como muy justito con eso, entonces vemos poco,
Así que vamos a estar justa. Por el momento no estaría entrando derechos reales. Por el momento. Bien, perfecto. Bien, eso era todo. Gracias, profe. Ok, dale Juan María. Bueno, saludos para todos, los dejo, ¿sí? Así hacen un pequeño break, no sé si tienen clases con otros profes, así que yo ya los desocupo. Cualquier duda, consulta, sí les sugiero por favor chicos que vayan estudiando, ¿sí? No se dejen estar para el último, porque es bastante. Entonces, un rato, o lo van marcando, porque después se hace un enredo de cosas y no saben lo que tengo que leer. Es como que la consigna no se cumple, digamos. Entonces me veo entre que verles la forma de que puedan regularizar la materia se hace muy difícil en algunos casos, ¿no? No en todos, pero en algunos casos. Bien, profe. Bueno. Nos vemos, chicos. Recuerden pasar su asistencia, por favor, por el grupo. Nombre completo y legajo. Ok. Bien, profe. Muy bien. Que ande bien. Buen fin de semana. Muchas gracias, profe.